nosotros vamos a empezar a ver desde este momento. George Simon Ohm es el que empezó a verificar cómo se comportaba el voltaje y la resistencia con respecto a la corriente. Nosotros debemos de recordar lo siguiente, que tenemos una fuente de voltaje, ya sea de corriente directa o corriente alterna. Para el ejemplo vamos a utilizar corriente directa, donde tenemos un resistor. Vamos a aceptar que el voltaje es de 5 volts y que la resistencia sea de 20 ohms. Ya una vez que conectamos lo que vamos a llamar más adelante carga con los aparatos, pues sí, hace que circule una corriente de la fuente a través de la carga y que regrese nuevamente a la fuente. Le da energía cinética y vuelve a mandar a los electrones a través del circuito, haciendo que el resistor empiece a funcionar. Algo que vamos a tomar en cuenta era que dentro de sus experimentos, él empezó a manipular el voltaje para ver cómo se comportaba la corriente dentro del circuito. ¿Qué pudo observar? Que cuando él aumentaba el voltaje, la corriente también aumentaba. Pero cuando él disminuía el voltaje, entonces la corriente disminuía. Uno iba siguiendo al otro. Iban cambiando de forma directa. Mientras que uno aumenta, el otro hace lo mismo. Mientras que uno disminuye, el segundo hace exactamente lo mismo. Ahora, ya que empezó a cambiar el voltaje, también empezó a cambiar la resistencia. Y empezó a notar los cambios de la resistencia con respecto a la intensidad o a la corriente que nosotros tenemos. En este sentido, entonces sí, él notó lo siguiente, que si aumenta la resistencia en el circuito, la corriente tiende a disminuir. Hace lo contrario, ya no cambia de forma directa como en el primer caso. Mas, sin embargo, si baja la resistencia, entonces la corriente tiende a aumentar. Por obvias razones, se supone que la resistencia es la oposición a que pase, entonces a la hora de incrementarla, es obvio que la corriente tiende a disminuir. Dentro de los textos, dentro de los libros que podemos encontrar nosotros, además de las explicaciones que nos puedan dar otros profesores, algunos actualmente a nivel universidad nos dicen la ley de Ohm en función del voltaje, cómo se va haciendo y cómo se va comportando. Nosotros lo vamos a hacer de forma tradicional, donde la que necesitamos ver cómo se comporta es la corriente. Entonces podemos determinar que la corriente en un circuito cambia de forma directa con el voltaje y lo hace de forma inversa con la resistencia. Por lo tanto, tenemos dos partes dentro de la ley de Ohm. Y nos dice que la corriente en un circuito varía directamente proporcional al voltaje pero de forma inversa con la resistencia. Repito, esta es la ley de Ohm que se ha manejado durante mucho tiempo. Actualmente la hacen con respecto al voltaje. A nosotros nos interesa la corriente y entonces decimos que si el voltaje aumenta, la corriente hace lo mismo. Que si el voltaje disminuye, la corriente hace lo mismo. Pero si ahora modifico la resistencia y la aumento, la corriente hace lo contrario. Esta disminuye. Ahora, si bajo la resistencia, entonces la corriente tiende a aumentar. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm. Y de alguna manera la expresó de la siguiente manera. I es igual al voltaje sobre la resistencia. La letra I proviene de intensity, que nosotros la manejamos como la corriente de electrones. Y esta está dada en amperes.
Nosotros continuamos con la letra B, que sería la tensión o voltaje. Y después la resistencia. En ohms. Son las tres variables que intervienen en la ley de Ohm. Platicaba también que durante mucho tiempo me costó bastante trabajo aprenderme la ley de Ohm. Y sobre todo, si no entendía un poquito de matemáticas, pues peor tantito cuando me decían que despejara o que encontrara el resistor o el voltaje teniendo la intensidad. Y sí, esto me costaba mucho trabajo. Entonces, en algún tiempo, uno de mis profesores, en aquellos años, pues nos diseñó un pequeño texto para que nos la pudiéramos aprender. Y vuelvo a repetir, si ustedes ven algún otro documental dentro de YouTube, puede ser que la conozcan con otro texto. En este caso, a nosotros nos dibujó un pequeño triangulito y nos dijo lo siguiente, que Victoria era reina de Inglaterra. Y sí, en aquellos años la reina Victoria pasó el reinado a lo que es Isabel, creo que se llama Isabel ahorita la actual. En aquellos años Victoria era reina de Inglaterra. Y así se aprendió durante mucho tiempo. ¿Esto a qué venía? Que si nosotros desconocíamos una variable, solo bastaba con taparla para saber cómo calcularla. Si yo desconozco la corriente, entonces tengo que calcularla como el voltaje entre la resistencia. Repito, tapamos la corriente y me dice que es el voltaje sobre la resistencia. Ahora, si lo que desconozco es la resistencia la puedo calcular como el voltaje entre la corriente. Y por último, si lo que yo desconozco es el voltaje, recordemos que en álgebra literales o letras juntas significan multiplicación, entonces el voltaje lo podría obtener multiplicando el resistor por la corriente. Ahora sí, así es como funciona el famoso triángulo de la ley de Ohm. Hay que cubrir la incógnita que tenemos. Y entonces nos podemos dar cuenta de cómo la podemos obtener, pero siempre necesitamos dos datos para encontrar el tercero, ya sea que encuentren la corriente, la resistencia o el voltaje. ¿Qué más podemos observar? Bien, cuando nosotros exponemos la parte de una intensidad a través de una resistencia, recordemos que hay choques, hay infinidad de choques dentro de lo que es el mismo resistor. Ahí tenemos nuestra fuente de voltaje. Ahora observemos que cuando circula la corriente a través de la resistencia, los miles de choques que existen entre los átomos internos, los electrones de las órbitas y los electrones que circulan como corriente eléctrica dentro del resistor, todos esos golpes que van sucediendo al paso del tiempo van generando un calor. Este es un nuevo dato que vamos a empezar a verificar. Entonces, de los tres componentes que nosotros vamos a ver, resistores, capacitores e inductores, el que no almacena energía es el resistor. Al contrario, libera energía en forma de calor. Y el calor lo vamos a medir en watts. Ya nos iremos metiendo a este nuevo parámetro para empezar a entender cómo vamos a calcular el wattaje de las resistencias cuando vamos diseñando un circuito electrónico. Entonces vamos nuevamente a iniciar. Nosotros vamos a empezar a emplear la parte de la ley de Ohm precisamente para saber cuál es el flujo de electrones. Vamos a calcular algunas corrientes dentro de los circuitos y vamos a empezar a manipular los circuitos para no tener que dibujar tantas veces la fuente de alimentación. Vamos con algunos ejemplos para ver cómo estamos utilizando la parte de la ley de Ohm. Vamos a ver cómo representar la batería para alimentar algunos resistores y vamos a terminar con la parte del calentamiento dentro de los mismos resistores. Ejemplo.
Tenemos una fuente de voltaje, tenemos un resistor, positivo, negativo, vamos a decir que es de 10 volts y vamos a poner que el resistor es de 25 ohms. Listo. ¿Qué es lo que nos interesa? Calcular el tercer parámetro llamado corriente. Y la corriente se da en amperes. Por lo tanto, la fórmula me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje tenemos? 10 volts. ¿Qué resistencia tenemos? 25 ohms. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la división. Vamos a poner 10 entre 25 y me da un total de 0.4 amperes. Este es mi resultado. Está pasando una intensidad de electrones o una intensidad de corriente de 0.4 amperes. Ok, ya estamos verificando este tipo de datos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a suponer una fuente de voltaje de 12 volts. Vamos a colocar otra resistencia. Vamos a decir que mi resistor es de 600 ohms. Y lo que vamos a calcular es la corriente o los electrones que circulan a través del resistor. En este sentido, volvemos a utilizar otra vez nuestra fórmula que dice que la corriente se calcula como el voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, serían 12 volts entre 600 ohms. Esto me daría, vamos a hacer la división, 12 entre 600 y obtenemos 0.02 amperes. Ya está. Cuando tenemos 0.4 es más fácil que entendamos el resultado, pero cuando tenemos 0.02 amperes, como que tantos ceros después del punto decimal a la derecha, nos empieza a causar un poquito de estragos. Aquí es donde ya nosotros empezamos a utilizar las famosas conversiones. Si recordamos que las unidades son amperes, para trasladarme hacia el lado derecho 3 lugares estaría llegando a los miliamperes. Entonces serían 1, 2 y un espacio en blanco serían 3. Por lo tanto, esto es igual a tener 20 miliamperes. Esto de las conversiones, de dividir entre cantidades muy grandes, nosotros lo vamos a solucionar con las famosas potencias de base 10. Pero para entender las potencias de base 10 es necesario recordar la tablita de conversiones de múltiplos y submúltiplos que yo les di, para que podamos ir sustituyendo lo que serían los movimientos de los puntos decimales con los prefijos correspondientes. Nosotros partimos del centro de lo que conocíamos como unidades. Las unidades que nosotros manejamos son los volts, los ohms y los amperes. Ya si nos pasamos con 3 movimientos hacia el lado derecho, llegamos a los mili. Tal vez milivolts, miliohms, miliamperes. Si movemos otros 3 lugares el punto decimal, llegamos a los microvolts, microohms, microamperes. Ahora nos vamos por la parte de arriba. No solo tenemos cantidades pequeñas, sino también tenemos cantidades grandes. Los kilovolts, kiloohms y kiloamperes. Y tenemos una siguiente que son los mega. Y otra vez megavolts, megaohms o megaamperes, si se tratara en este caso del prefijo mega. También observamos que las potencias de base 10 las podíamos utilizar. A las unidades siempre se les agrega el por 10 a la 0, más aparte la unidad de la cual estamos hablando. Cuando hablamos de los mili, estamos hablando de por 10 a la menos 3. Recordemos que va de 3 en 3, pero negativo. Por lo tanto, a los micros le corresponde en 10 a la menos 6. Por el lado de arriba tenemos por 10 a la 3 positivo y tenemos por 10 a la 6 positivo. Son las 5
unidades que nosotros vamos a estar manejando mientras se trate de resistencias y mientras se trate de corriente. Normalmente aquí en electrónica siempre manejamos la unidad del volt, 24 volts, 5 volts, 3.3 volts, 18 volts. Es muy raro que manejemos más de 200 volts en corriente directa, excepto cuando trabajan en el metro, que ahí trabajan con los 750 volts de corriente directa, pero esa es otra cosa totalmente aparte. Dentro de los circuitos, aparatos, computadoras, siempre manejamos menos de 50 volts por lo regular. Quizás en algunos casos lleguemos a manejar 120 volts y eso para manejar la retroiluminación de LEDs de las pantallas. Y eso es bastante. Vamos a hacer un nuevo circuito entonces. En este caso, yo tengo mi fuente de energía. Voy a decir que es de 15 volts. Más menos 15 volts y tengo un resistor de 22 kilos. Entonces, ahora sí, yo tengo que calcular la corriente que circula a través de todo ese circuito. Aquí es donde nosotros vamos a empezar un poquito con problemas. Primero, se supone que no puedo hacer unidades con un múltiplo. Todo tengo que hacerlo en unidades para que mi resultado sea en unidades. Otra opción que yo tengo sería convertir los kilos a ohms para poder tener amperes. Y luego de los amperes, de esa cantidad tan pequeñita, empezar a hacer conversiones para tener que llegar otra vez al valor que yo deseo. Vamos a hacerlo por el primer método, con conversiones. En este caso, se supone que la corriente se calcula como el voltaje sobre la resistencia. En este caso son 15 volts sobre 22 kiloohms. Esto sería igual a tener 15 volts entre 22.000 ohms. Aquí, por ejemplo, si yo tengo kilos, para convertirlo a unidades, tengo que mover el punto decimal 3 lugares hacia mi derecha. Es por eso que si tengo 22, 1, 2 y 3. Y ya tendría ohms y desaparecían los kilos. ¿Qué me da de resultado esto? Tendríamos 15 entre 22.000. Me da un total de 0.0006818 amperes. Volts entre ohms me da amperes. Entonces imagínense la cantidad tan grande. Ya una vez que tengo amperes, pues como es una cantidad con muchos ceros, puedo utilizar la parte de las conversiones. Si yo muevo el punto decimal de los amperes hacia mi derecha, entonces lo que haría serían 3. Sería 1, 2 y 3. La nueva cantidad sería 0.68. Esto sería igual a 0.6818 amperes. Perdón, miliamperes. Porque estamos pasando de amperes a miliamperes. Y esta sería mi cantidad con la cual yo estaría trabajando. 0.68 miliamperes. Puede ser que en algún momento dado, dentro de lo que es la conversión, de pasar de kilos a ohms y luego el resultado de pasar de amperes a miliamperes o tal vez a microamperes, yo me pueda perder. Es un poquito más latoso, es un poquito más travieso estar trabajando entre tantas conversiones. Mejor lo hacemos por el método 2, que sería por el método de utilizar potencia de base 10. Espero que le vayan entendiendo un poquito más a la potencia de base 10 y la podemos ir aplicando. Voy a hacerlo entonces por el método de potencia de base 10. El método 2 me dice lo siguiente, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De qué voltaje estoy hablando? 15 volts. ¿De qué resistencia estoy hablando? De 22 kilos. Ahora, a las unidades se les agrega el por 10 a la 0. Esto sería igual, línea de quebrado, 15 por 10 a la 0 volts entre 22
Los kilos, la potencia de base 10 que le corresponde es por 10 a la 3. Y las unidades son los ohms. Ahora sí, platicábamos que este tipo de ecuaciones normalmente no las manejamos de forma directa, las trabajamos en 4 partes. Primero signos, más entre más, me da más. Listo. Ahora las cantidades. 15 entre 22 me da un total de 0.6818. Como tengo por 10 arriba y tengo por 10 abajo, según la regla, es que lo debo de respetar. Ahora sí, el exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Entonces sería 0 menos 3. Y por último, volts entre ohms me va a dar amperes. Esto va a ser igual a 0.6818 por 10, 0 menos 3. O sea que si no tengo dinero y tengo una deuda de 3 pesos, pues me sigo quedando con mi deuda de 3 pesos. Y eso sería en amperes. Ahora, este a la menos 3 lo puedo cambiar por el prefijo mili. Y entonces tendríamos 0.6818 miliamperes. Y ese sería mi resultado. Aquí se ve un poquito más latoso porque tuve que hacer todo el procedimiento. Pero realmente ya desde aquí podemos determinar que aquí serían miliamperes. O bien, podemos obtener un tercer método para saber qué es lo que me va a dar. Si nos estaba explicando la ley de Ohm que la resistencia y la corriente son contrarias, si observan que tengo kilos y me está dando milis, por lo tanto, si estoy haciendo mis ejercicios con kilos, ¿cuál es el simétrico de las unidades? Pues el simétrico son los milis. Y si lo estoy haciendo con megas, ¿cuál es el simétrico? Con micros. Así es. Si nosotros jugamos con este tipo de valores, podemos observar lo siguiente, que mientras yo maneje kilos, el resultado estará en milis, puesto que según la ley de Ohm son contrarias. Y si estoy trabajando en megas, mi resultado estará en micros. O viceversa, cuando esté calculando resistencia, si trabajo en micros, el valor resultará en megas. Y si yo trabajo en milis, mi resultado será en kilo ohms. Pero eso ya lo iremos viendo un poquito más adelante, pero sí recordar que de acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia y la corriente son contrarias. Hacen exactamente lo contrario. Y si mi nivel central son las unidades, pues ya puedo saber qué es lo que me va a empezar a dar cuando haga mis ejercicios. Y lo podemos ver. Si divido volts entre kilos, el resultado siempre van a ser miliamperes. Y no tengo que hacer ni tantos despejes ni tantas conversiones. Vamos a ver otro ejemplo para que más o menos lo vayamos entendiendo. Vamos a dibujar una fuente de voltaje. Vamos a poner otra resistencia. Más menos unos 18 volts. Y le vamos a poner que el resistor es de 2.7 mega ohms. Ahora sí. Si esto es perfectamente factible, a la hora de trabajar en megas, la corriente me tiene que dar en micros. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a calcular la corriente que va a circular por todo el circuito. Y la corriente se calcula como el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto voltaje tengo? Tengo 18 volts dentro del circuito. ¿Cuánta resistencia? 2.7 mega ohms. Entonces arriba quedaría 18 por 10 a la 0 volts. Recuerden que las unidades siempre es por 10 a la 0. Línea de quebrado. Y abajo serían 2.7 por 10 a la 6 ohms. Porque los megas corresponden en por 10 a la 6. O le pongo M o le pongo por 10 a la 6. Y estamos hablando de lo mismo. Para solucionar este tipo de ejercicios lo hacemos en 4 partes. Primero, signos. Si los signos son iguales, me dará positivo. Si fueran a ser diferentes, me daría negativo. Siguiente, las cantidades. 18 entre 2.7.
18 entre 2.7. Me da un total de 6.66. Listo. Tengo por 10 arriba y tengo por 10 abajo. El por 10 se conserva. Ahora es lo que tenga arriba menos lo que tenga abajo. Y ahora sí, volts entre ohms me va a dar amperes. Continuamos. Serían 6.66. Si no tengo dinero y tengo una deuda de 6, el signo le pertenece al 6, no le pertenece al 0, entonces diríamos que tenemos una deuda de 6 amperes. Ahora, para poder cambiar la potencia de base 10, ¿a quién le corresponde el menos 6? A los micro. Esto entonces se vuelve como 6.66 microamperes. Y este sería mi resultado. Y ahora sí, nosotros podemos verificar que efectivamente, si hacemos la división entre megas, el contrario de megas, pues es micro. Tendríamos microamperes. Y 6.6 es más agradable. Si nosotros empezamos a hacer conversiones, pues imagínense, 2.7 sería tener 2.700.000, o sea que hay que agregarle 5 ceros. Y a la hora de hacer la división de 18 entre 27 y 5 ceros, entre 2.700.000, pues me va a dar 0.00000, cerca de 5 ceros y luego 666. Por eso les comento, puede ser más factible empezar a utilizar potencia de base 10 y nos vamos adaptando con la parte de algunos pequeños artilugios algebraicos que me permiten hacer más rápido la ecuación. No me preocupa tanto en la ley de Ohm, me preocupa cuando vemos resistores, capacitores e inductores. Sobre todo capacitores e inductores, tenemos algunas expresiones matemáticas con raíces y potencias. Entonces tendríamos que ver los otros dos artilugios del álgebra para ver raíces y potencias. Y van a ver que se hace más fácil hacer el ejercicio que estar haciendo las conversiones y estar metiendo números muy grandes y números muy pequeños. Bien. En este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? No. Sí, sí, tiene que ver mucho con esta característica por dos razones. Una, si escojo un calibre pequeño, al pasar una corriente muy grande, se empieza a quemar, inclusive se llega a fundir. Y dos, si exagero en el calibre del conductor, entonces voy a tener un voltaje en el conductor que nunca va a utilizar mi motor, por así decirlo. Entonces, ¿para qué tener tanto voltaje si el motor no va a tener todo el voltaje para que haga bien su trabajo, si toda la parte se va a repartir en el conductor? Y no es un solo conductor. Recordemos que es un conductor que va hacia la carga y luego es un conductor que regresa. Sí, ya un poquito más adelante sí les comento, pienso hablarles un poquito de esto, pero sí es necesario primero meternos con esto, porque de aquí vamos a ver la potencia. Y si usted observa todos sus aparatos, nunca le dicen la corriente, siempre le dicen la potencia que consume. Así es, el consumo, exactamente. Ahora, otro, sí, dígame. Bien, ahora, ¿de qué va a tratar lo siguiente? Estar dibujando la fuente de alimentación con el cable cada vez que quiero alimentar un componente, pues pueden imaginarse cuántos componentes hay en un diagrama de una pantalla o en un diagrama de un horno de microondas, pues está tremendo.
nosotros ya vamos a empezar a utilizar la simbología necesaria para poder olvidarnos por un rato del símbolo de la fuente, pero se supone que la fuente sí existe dentro de nuestros circuitos. Inclusive cuando están manejando algún otro tipo de circuito integrado, muchas veces nada más le dicen el VCC y manejan por separado algunos símbolos, pero ya no ven dónde está la fuente, porque por obvias razones se supone que nuestra fuente debe estar en algún lugar. No puede funcionar nada si no tenemos una fuente de voltaje. Aquí es donde viene ya la parte importante y la parte medular de lo que somos los electrónicos con respecto a las mediciones. Tengo un resistor, tengo una fuente de voltaje. Para evitar dibujar tanta línea y en un diagrama bastante más complejo, perderme o hacerlo más ilegible, nosotros utilizamos símbolos para referirnos a la parte positiva. Entonces, puedo borrar la parte positiva y vamos a poner tres símbolos. ¿Cuáles son los tres símbolos que yo puedo poner? Pues los siguientes. Si voy a poner un triangulito para especificar la parte del positivo, debo de poner el triangulito a donde va a llegar, para que pueda yo saber dónde parte y a dónde llega. Aunque no esté dibujando el conductor, se supone que en el circuito impreso donde está lo que estamos reparando, lo que vamos a ver, sí lleva el conductor desde aquí hasta acá. Solamente lo estamos haciendo para ahorrar plumines, para ahorrar tinta y además para hacer más legible nuestro diagrama. Ahorita porque es un resistor, pero ya cuando sean 100, 200 resistores, pues estar dibujando la línea de la alimentación también está tremendo. A veces no solamente utilizamos un triangulito, también podemos utilizar un cuadrado. Entonces yo en la parte donde voy a conectar la alimentación debo de dibujar un cuadrado. Debo hacer referencia al voltaje que estoy utilizando. Incluso nosotros podemos utilizar también un pequeño círculo. Son los tres símbolos más comunes que utilizamos para representar el positivo de nuestro voltaje de corriente directa. Solamente para el positivo. En este sentido, nosotros vamos a tener unas anotaciones. Primera, le podemos llamar VCC y el VCC tiene dos connotaciones. Le podemos llamar VDD y va a depender de dónde lo estemos aplicando. Y por último, también le podemos poner un B+, una B grande y un signo más. Listo. Eso es para la parte positiva. Y para la parte negativa, que también la puedo representar, de que hay un cable de aquí hasta acá, pero para evitar dibujarlo, solamente representar que se están conectando, es utilizar el siguiente símbolo. Es una línea grande, una intermedia y una más pequeña. Igual aquí, una línea más grande, una intermedia y una más pequeña. Este símbolo es el que conocemos como ground. Lo van a ver abreviado en algunos diagramas como GND. Y vulgarmente aquí en México lo conocemos como tierra. Esa es la famosa tierra. Y representa prácticamente el negativo de mi fuente de alimentación. Este es el importante, porque a partir de aquí nosotros medimos todos los potenciales que existan dentro de un diagrama electrónico. Repito, ojo con este símbolo, porque este símbolo es el importante. Este es el importante. Vamos a ver por qué. Porque todo voltaje en un diagrama electrónico se mide con respecto a tierra. Esto significa que la punta negra se pone en tierra y no se mueve. Eso es lo que me trata de dar a entender ese símbolo. Ese es el que me va a permitir determinar si mi fuente de alimentación es del tipo positivo o es del tipo negativo. Para la parte viva,
nosotros vamos a emplear VCC, VDD y V+. Y para la parte negativa, claro, aquí le pondríamos V- y le pondríamos menos VCC menos VDD. Pero ya lo iremos representando poco a poco. Por eso, cuando entremos a la parte de los diodos y los rectificadores, no es que se haga una fuente positiva y no es que se haga una fuente negativa, es dónde estamos poniendo el punto de referencia para medir. Voy a borrar tantito esto, voy a simbolizarlo para que más o menos se vaya entendiendo. Voy a hacer un diagrama, me voy a adelantar un poquito más de lo normal. Yo tengo un pequeño transistor que va a ser un amplificador. Un transistor tipo BJT. Normalmente tiene un resistor, tiene su simbolito de tierra, tiene un capacitor. No me voy a detener en los nombres de quién es quién. Simplemente quiero que observen el símbolo. En la parte de arriba nosotros tenemos otro resistor, que es el que va a alimentar al colector. Y aquí tenemos un pequeño capacitor del tipo lenteja, que es la salida de mi amplificador. Ahora vámonos con la parte central. Yo aquí tengo una resistencia, esta sí es importante porque la estaremos trabajando el día de mañana. Y luego tenemos otra resistencia, se le llama divisor de tensión y se le conoce como resistor 1, se le conoce como resistor 2. Aquí vamos a tener otro capacitor donde va a entrar la señal que vamos a amplificar. Aquí es donde colocamos VCC, aquí volvemos a colocar VCC y aquí tenemos GND. Bien. Ahora, cuando yo estoy viendo el diagrama, por lo menos el 70% me dicen, es que aquí tienes un volt. De hecho, hasta lo ponen dentro de un cuadrito y me dicen, aquí tú mides un volt. Aquí me ponen otro cuadrito y me dicen, aquí vas a medir 1.5 volts. Y me pueden poner otro cuadrito o simplemente los números y me dicen, aquí mides 7 volts. Eso es lo que me están diciendo, que en qué puntos, cuánto voltaje voy a medir. Ahora, si nosotros entendemos que la parte de tierra es el punto medular para iniciar mis mediciones, cuando yo venga y coloque el voltmetro de corriente directa, recuerden corriente directa, línea continua, 3 puntitos y la letra B. Yo, al ver el diagrama en automático, debo de colocar la punta negra donde vea el signo o donde sepa que está ese signo. Y ese signo, recuerden que representa un conductor que hace contacto con este y hace contacto con este y se traslada hasta la fuente de alimentación. Pero lo estamos utilizando para saber que ahí se están conectando todos al mismo punto. Ahora, con respecto a la punta roja, es la que se va a mover. En este aspecto, yo voy a medir en esta parte y debo de medir un volt. Si voy a medir en este sentido la base, entonces tengo que mover mi punta a donde voy a medir 1.5. La que estoy moviendo es la punta roja, por eso es importante ese símbolo y que entendamos qué es lo que significa. Y por último, si voy a medir la parte de arriba, debo de mover la punta hacia la parte superior. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar entonces que yo tengo ese circuito de forma real, así se ve en la placa de circuito impreso, estamos suponiendo que así se ve, claro, se ve ligeramente diferente. Pongo mi multímetro en función de volts, voy a poner la punta negra aquí, ya sea en el capacitor o en el resistor o en este otro resistor, pues es el mismo cable que tenemos, que está simbolizado, y voy a empezar, aquí me diría un volt, paso la punta roja aquí, me diría 1.5, y paso la punta roja aquí, y me daría 7 volts. Repito, este símbolo es el importante, porque con respecto a este símbolo, nosotros vamos a poner la punta negra y ya no la vamos a mover. La que siempre vamos a estar moviendo es la punta roja para determinar el voltaje en cualquier posición dentro de un circuito. A eso es lo que se refiere de que es el común para todas las mediciones en un diagrama electrónico. Y no solamente electrónico, sino también eléctrico. Siempre buscaremos GND y a partir de ahí nosotros vamos a polarizar.
Y este GND es el que me va a permitir determinar si una fuente es positiva o si una fuente es negativa. Y ya lo estaremos discutiendo cuando veamos rectificadores. Precisamente vamos a rectificar pulsos positivos para que supuestamente me dé una fuente positiva, y también vamos a rectificar pulsos negativos para que, entre comillas, me dé una fuente negativa. Pero no, quien determina la polaridad es este símbolo. Donde yo lo ponga es donde voy a poner el negativo, y entonces nosotros ya podemos determinar qué tipo de voltaje vamos a manejar. Ahora sí, espero que sí se haya comprendido la parte del instrumento de medición, que la punta negra es el común y se va a poner en tierra. Por eso, si alguna vez vieron cuando trabajaba un radiotécnico, siempre buscaba la parte metálica. En un aparato, ahí ponía la negra y con la roja empezaba a hacer unas mediciones. ¿Por qué? Porque normalmente las partes metálicas son las que son tierra para nosotros. Por eso ahí las conectamos. Listo. Preguntas ahora sí. Preguntas o dudas con respecto al uso del multímetro. Y este es punto vital, punto importante para nuestra área de trabajo. Entonces, ahora sí, si yo dibujo un circulito y dibujo una resistencia, y ahora el signo de tierra, le voy a poner un valor que sea de 10 kilos. Este va a ser un VCC positivo de 10 volts. Vamos a ponerle 9, para que no sea tan cerrado, 10 arriba y 10 abajo. Vamos a ponerle 9 volts, para que se entienda. Y no significa que no hay fuente de energía, significa que sí hay, pero está representada en alguna otra parte de nuestro diagrama. Aquí tenemos una resistencia y está muy chiquito, pero este significa que está conectado a la batería en alguna otra parte de nuestro diagrama. Ahora sí, ya tengo alimentación dentro de mi resistencia y ya puedo calcular la corriente que circula por el resistor. En este sentido me dice entonces que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Y mi voltaje son 9 volts entre 10 kiloohms. Y como lo vimos hace un momento, si hago mi división entre kilos, entonces me va a dar miliamperes, porque es el simétrico del lado del extremo contrario. Ahora sí, 9 entre 10 me daría 0.9 miliamperes. Y esa es la corriente que estaría circulando por ese resistor. Y no significa que no tenga una fuente de alimentación. Lo que significa es que está en algún otro lugar. VCC tiene dos connotaciones. Cuando se trabaja en un sistema analógico, que nosotros estamos en parte de la electrónica analógica, en la introducción prácticamente, significa voltaje de corriente continua. Y si estamos en un sistema digital, tiene que ver con los transistores que estamos utilizando en la tecnología TTL, que también espero que en otros cursos más o menos lo vayamos aprendiendo. Y ahí significa voltaje, colector, colector. Pero no se preocupen, voltaje corriente continua, voltaje colector a colector, no importa, es el positivo de mi fuente, en simples palabras. VDD también se maneja en la parte digital y significa voltaje, source, source. Pero es por el tipo de transistor que manejan en un sistema digital. Arriba en digitales lo manejan con transistores BJT y abajo lo manejan con transistores MOSFET. Esto parece complicado, no se complica en la vida, es el positivo de la fuente de alimentación. Que le pongan nombres diferentes no importa, pero sabemos que es el positivo. Y por último, cuando ponen B+, ¿qué significa? Pues significa battery.
es el positivo de la batería. ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué tantas características? Porque hay muchos tipos de diagramas, hay diagramas específicos para unas funciones donde ya no las podemos cambiar por la forma en cómo trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es de que a final de cuentas, nosotros como electrónicos entendemos que es el positivo de la batería o es el positivo de mi fuente, independientemente de cómo le llamen. Lo que sí tenemos que acostumbrarnos es ver cómo lo están representando. Ya cuando estemos viendo fuentes de corriente directa, pues ya empezaremos a hacer un poquito más claro este tipo de cuestiones, porque si no, empezaremos a entrar en problemas. Y esto no se trata de atiborrarlos de información, se trata de que lo poco que vayamos viendo se les vaya quedando para que lo vayan asimilando. Porque de hecho, hablar de la ley de Ohm necesitamos hablar de un poquito más de tiempo. Por eso le di dos sesiones, la sesión del día de hoy y la sesión del día de mañana, para poderlo ver un poquito más tranquilo y poder empezar a ver cómo vamos a medir la corriente. El voltaje más o menos ya lo tenemos preestablecido. Más o menos ya nos imaginamos qué es lo que vamos a hacer. Ya la corriente también mañana empezaremos a ver cómo se mide la corriente y miércoles y jueves empezaremos a ver circuitos un poquito más amplios con respecto a la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para que empecemos a meter un poquito más el voltímetro y empezar a determinar qué es lo que estamos haciendo cuando medimos redes de resistencias, cuánto voltaje voy a obtener y cuánto voltaje debo de medir. Ya para terminar la sesión de hoy, nosotros platicábamos algo bien importante. Ya una vez que nosotros podemos calcular y sabemos cómo codificar la fuente de alimentación, pues ¿cuál es la otra característica que me interesa dentro de lo que es un circuito dentro de la ley de Ohm? Lo que les platicaba, que a final de cuentas, cuando una corriente circula por un resistor o por un aparato, el choque inmenso de electrones, de los miles de millones de electrones que tenemos con respecto a lo del material y cómo van pasando entre los átomos, los electrones, todo ese tipo de choques genera un calor. Y decíamos que este calor se mide en watts. Se genera calor. Y lo vamos a medir en watts. Pero para poderlo calcular, necesitamos saber qué es lo que interviene. Según la ley de Watt, me dice que la potencia de calor que se disipa en el resistor está directamente relacionada con el voltaje y con la corriente. Significa entonces que si multiplico el voltaje y la corriente, puedo saber cuánto calor está desarrollando este resistor. ¿Sí? Así de fácil. Simplemente multiplicando el voltaje que tiene en sus extremos por la corriente que está circulando y yo sé cuántos watts está manejando de calor dicho resistor. Quiero aclarar lo siguiente. Si estuviésemos hablando de un watt, a la hora de poner mi dedo en la resistencia que está calentando un watt, mi dedo se quema en cerca de 3 segundos. Sí, es una quemadura que sí va a ser considerable, no les va a quemar mucho la piel, pero sí no lo van a soportar más de 2 segundos. Casi lo tocan y se están quemando automáticamente. Bueno, ¿a qué viene el caso de un watt? Imagínense una plancha que calienta de 900 a 1200 watts. Si un watt no lo soporto, una plancha que está entre los 900 y los 1200, pues está consumiendo un calor, está generando un calor, pero tremendísimo, canijo. Eso es a lo que nosotros nos vamos a referir con el wattaje. Y a partir de aquí, como lo decía el compañero, nosotros vamos a poder saber cuánto consume de corriente un aparato eléctrico y entonces poder realizar unos pequeños cálculos para saber de qué calibre tiene que ser mi conductor para hacer mi instalación eléctrica y que no tenga un gasto excesivo y que tampoco me quede limitado con el material. Bien, en este sentido, nosotros con la ecuación de Watt podemos observar que interviene en el voltaje e interviene en la corriente. Y estos también vienen a partir de la ley de Ohm. Si nosotros sustituimos la parte del voltaje y la parte de la corriente, podemos obtener otras fórmulas a partir de la de Watt. Ejemplo, si nosotros recordamos que el voltaje se calcula como la resistencia por la corriente, si despejamos la formulita que les di al inicio de la clase, tendríamos esto, resistencia por corriente. Entonces, si quito la letra B y pongo resistencia por corriente, ¿esto a qué nos llevaría? El wattaje sería igual
Ya no pongo V, sino resistencia por corriente. Y luego sigue la corriente. Tendría 2 veces la corriente. Esto significa entonces que mi wattaje sería igual a la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Y tengo una segunda ecuación de watt, pero sin que tenga que ver nada del voltaje. No necesito el voltaje para conocer la potencia, el calor que va a desarrollar mi resistor. Vamos a ver la otra. Si nosotros estamos hablando entonces que el wattaje es voltaje por corriente, y si nosotros recordamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces en lugar de poner corriente, voy a poner voltaje por resistencia. Esto significa que el wattaje está en función del voltaje multiplicado por el voltaje por la resistencia. Como es un entero y es un quebrado, lo divido entre 1 y ya tengo un quebrado por un quebrado. Esto me lleva a lo siguiente: volts por volts serían volts elevados al cuadrado. Y 1 por resistencia me daría la resistencia. Tengo la tercera ecuación que me permite calcular la potencia sin necesidad de utilizar la corriente del circuito. Ya tenemos 3 fórmulas más para poder hacer uso de ellas. Y repito, no pretendo atiborrarlo de fórmulas. Ahorita estamos con la ley de Ohm. Y a partir de mañana empezaremos a meter poquito a poco las demás fórmulas para que se vayan acostumbrando a ellas y las vayan asimilando tranquilamente sin necesidad de estarse aprendiendo todo de golpe, sino por lo menos que sepan de dónde vienen algunos datos. Ahora sí, dentro de los 3 elementos pasivos que nosotros vamos a ver, están los resistores, están los capacitores y están los inductores. Y los capacitores los estaremos viendo este viernes. Estos 3 elementos, el inductor y el capacitor, almacenan energía. El único que no puede almacenar energía es el resistor, pero la energía la desprende en forma de calor. Eso es lo importante. Los resistores generan calor. Y empezaremos a ver cómo controlar dicho calor. Preguntas o dudas, algo que tengan duda. No hay ninguna. Bien, les comento entonces. Ahorita les voy a enviar a través de WhatsApp la actividad del día de hoy y del día de mañana. La actividad es la famosa ley de Ohm. El día de hoy solamente sería calcular la corriente en un circuito y el día de mañana ya la podrían medir dentro del simulador. Aquí está con fecha de hoy, 20 de septiembre. Podemos observar que hay una pequeña introducción sobre la corriente eléctrica, qué es el voltaje o la tensión, qué es la resistencia y qué es la intensidad de corriente. En este sentido, es para reforzar lo que hemos conocido hasta ahorita. Vemos el famoso triángulo de la ley de Ohm y ya vemos despejadas cada una de las variables, cómo calculo el voltaje, cómo calculo la resistencia y cómo calculo la corriente. A nosotros nos interesa ahorita calcular la corriente. Posteriormente tenemos el circuito. Entonces, en el primer ejemplo hay que suponer que la resistencia es de 680. Calculo la corriente. Después el mismo circuito, pero la resistencia es de 4.7 kilos. Nuevamente, lo que voy a hacer es calcular la corriente y ponerla en la casilla número 2. Casilla número 3 como si fuera una resistencia de 100 kilos. Casilla número 4 de 120 kilos. Y la número 5 que sería de 150 kilos. Hasta aquí sería la parte del día de hoy. Y ya mañana que empecemos con el simulador para explicarles cómo se mide la corriente, ya podremos llenar esta parte pero con la parte simulada, para que no haya tanto inconveniente y lo vayamos asimilando poco a poco. En un momento lo subo a WhatsApp para que ya lo tengan y lo empiecen a llenar, ya sea que lo llenen ahorita o lo quieran llenar mañana, que empecemos a ver lo que es la medición de la corriente. Listo. En este sentido, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, sino para dar por terminada la sesión de hoy.